Buenos días, señoras y señores. Siendo las 11:33 de la mañana del miércoles 9 de julio del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Iván Guerrero y Norma Carvajal Chávez, para continuar con el juicio oral seguida contra el señor Luis Vera Castillo como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión de denuncia agravada previsto en el artículo 407 del Código Penal, en concordancia con el artículo 326.2b del Código Procesal Penal, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo la dirección del debate en quien les habla, se inicia la audiencia y se otorga el uso de la palabra a las partes intervinientes para la respectiva acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Señor presidente, integrante de la Sala Penal de la Suprema, de la Costa Miguel Ángel, fiscal adjunto supremo, téngase por acreditado al suscrito. Por favor, por la Procuraduría Pública. Buenos días, soy el doctor Juan Alberto Morales Colque, con CAL 23307. Servidor de imagen, especialista audiencia. Y 06098879. Bien, por favor, prenda su cámara, señor procurador. El señor Vera, por favor. Ok, ya está. Buenos días, señores magistrados. Enrique Vera Castillo. Bien, perdón, la defensa técnica está el señor Vera también. Gracias, señor Vera. Sí, muy buenos días, señor presidente, señores magistrados, a todos los presentes. Virginia del Pilar Nava Linares, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 64.549, abogada del señor Luis Enrique Vera Castillo, con domicilio procesal en la casilla electrónica 48.026 y demás datos en autos. Gracias. No tiene por qué, doctora. ¿Está presente también algún procurador por una defensa pública, por favor? No, señor. Bien, entonces, habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados, de conformidad con lo regulado en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se tiene por bien instalada la presente audiencia. Se consulta al especialista de causa si hay algún despacho pendiente. Señoras y señores, buenos días, señor presidente, para informar a usted el ingreso del escrito número 344-2025, presentado por la doctora Virginia del Pilar Naval Linares, mediante el cual presenta diapositivas para mejor resolver. Bien, que se corra traslado a la Fiscalía, a la Procuraduría y a cada uno de los señores jueces, por favor, ¿ya? Sí, señor. Bien, en la sesión anterior, en la sesión anterior, se dispuso citar a los testigos Pedro Frank Valve y Edgardo Cruzado Silveri para declarar. Se dé cuenta respecto a la notificación, por favor. Especialista de audiencia. Señor presidente, por su venia, para informar lo siguiente. Conforme al ordenado por la sala, se cumplió con notificar al señor Pedro Franque Valve a su domicilio y a través de su teléfono por vía WhatsApp, el mismo que confirmó la recepción de la notificación, y en ese sentido, el 2 de julio, a través de un correo electrónico, señaló que para la fecha indicada estará de viaje y justo en el horario en el que se encuentra citado, estará en vuelo. Asimismo, adjuntó su pasaporte y el boleto de su vuelo, indicando que se comunicará con su defensa a efectos de que pueda ser notificado para una próxima sesión. WhatsApp, más de todas las partes. Bien, entonces documentos con la disposición de todas las partes, ¿ya? Y también de cada uno de nosotros, por favor, ¿ya? Entonces, hoy día, justamente ya esa información la teníamos y además no sabíamos si el segundo testigo hoy día iba a concurrir y por eso le indiqué a usted que vea la posibilidad de convocar a un tercer testigo porque en cada sesión tiene que haber actividad probatoria y que le informen a las partes de que esto podría ser así. Hoy día han concurrido, ¿qué testigos, por favor? Sí, señor. En cuanto al segundo testigo, señor, para terminar de dar cuenta del inicio, Edgardo Marcelo Cruzado Silveri sí está pendiente de ingresar a la plataforma virtual, incluso se ha hecho una prueba de sonido con el señor. Cuanto al tercer testigo, Edwin Augusto Cabello Limas, nos hemos comunicado con él y tiene disponibilidad para ingresar también a la audiencia, señor. Ya, pero en todo caso dependerá pues de la cantidad de tiempo que se utilice para el examen de este primer testigo, ¿ya? Entonces vamos a hacer ingresar al señor Edgar Marcelo Cruzado Silverín. ¿Está de acuerdo, señor fiscal? Conforme, señor magistrado. Procuraduría.
Conforme, señor magistrado. Señora abogada. Conforme, señor magistrado, gracias. Bien, entonces por favor que ingrese, ¿ya? Sí, señor. Gracias. Señor Cruzado, buenos días. Buenos días. Estamos en un juicio oral seguida contra el señor Luis Enrique Vera Castillo por el delito contra la administración pública en la modalidad de omisión de denuncia agravada en perjuicio del Estado, donde usted ha sido ofrecido como testigo por la Fiscalía, por la Procuraduría y por la Defensa Técnica del propio señor Vera Castillo. Entonces vamos a seguir el procedimiento que corresponde para que se produzca el examen y contraexamen por parte de ellos, ¿ya? Le voy a rogar, por favor, que conteste las preguntas que le hago. En primer lugar, su nombre y apellido completo. Mi nombre completo es Edgardo Marcelo Cruzado Silveri. Su documento nacional de identidad, por favor, señor. Mi documento DNI es 034-96000. Su nacionalidad, señor. Peruana. Edad. 52 años. Estado civil. Conviviente. Grado de instrucción. Superior. ¿Qué estudió, señor? Economía. Su ocupación, por favor. Soy ahora gerente del Fondo Concursable Puna en Profonampe. Los testigos tienen la obligación de declarar con la verdad y entonces para un compromiso que establece el Código Procesal Penal, si profesan una religión, juran por Dios y si no, prometen por su honor. ¿Usted profesa alguna religión? Católica. Bien. En cuanto a su domicilio, ¿puede darlo público o prefiere que internamente se maneje por nuestro especialista de audiencia? Prefiero que sea interno, por favor. Bien. Magistrado. Ya le dije el nombre de la persona procesada, el señor Enrique Vera. ¿Tiene usted algún vínculo familiar, de amistad o enemistad con él? No, ninguno. Bien, le voy a dar a conocer cuáles son sus obligaciones en primer lugar y después cuáles son sus derechos. En primer lugar, tiene como obligación contestar con la verdad las preguntas que se le vayan a formular. Caso contrario, conforme al artículo 409 del Código Penal, puede ser pasible de una denuncia penal si realiza una falsa declaración sobre los hechos objeto de examen. También de contestar de manera clara, circunstancial a lo que se le pregunte y las respuestas deben ser en el mismo sentido, claras, señalando nombres, fechas, lugares, en lo que fuera posible. No puede usted expresar opiniones. Tiene derecho de no responder preguntas que puedan implicar su propia responsabilidad. Si no entiende alguna pregunta, me lo hace saber, por favor, para yo decirle al que pregunte que aclare la pregunta, precise la pregunta. Podría ser que esta sea ambigua, podría ser que sea cacciosa, en fin. También a que se le trate con respeto, ya lo estamos haciendo desde el comienzo. Si usted advierte en algún momento que eso no ocurre, me lo hace saber para poner foto a ello. ¿Jura usted por Dios responder con verdad a las preguntas que se le formulen en esta audiencia? Sí, juro. Ya, usted, como le dije al inicio, ha sido ofrecido como testigo por la Fiscalía, Ministerio Público, por la Procuraduría, que es el Estado, y por la propia defensa, el señor Vera Castillo. El orden es primero arranca el señor fiscal. Tenga el uso de la palabra, señor fiscal. Gracias, señor magistrado. Señor Eduardo Marcelo Cruzado Silveri, buenos días. Quien le habla es el doctor Miguel Vela Costa, fiscal adjunto supremo, como tanto autorizado por el señor Supremo. Voy a realizar algunas preguntas concretas y también sus respuestas concretas para poder dinamizar esta audiencia. Dígame, ¿usted conoce a la persona de Luis Enrique Vera Castillo? Lo he conocido profesionalmente cuando he trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Puede precisar en qué fecha y circunstancias? Debe ser agosto-septiembre del año 2021, cuando Correcto. yo era jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas. Dígame, ¿conoce usted a la persona de Pedro Frank Valver? Sí, a Pedro Franque lo conozco porque era el ministro de Economía. ¿A la persona de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo?
Lo conozco a partir que era el secretario general del Palacio de Gobierno. ¿Podría precisar o recordar las circunstancias que conoció a la persona de Luis Enrique Vera Castillo? Usted ha indicado que lo conoció en una fecha. ¿Podría precisar en forma circunstanciada esas circunstancias? Yo lo conocí al señor Enrique Vera desde el inicio del proceso de gobierno, no personalmente, sino porque el trámite de su nombramiento como superintendente de SUNAC implicaba un proceso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es los primeros meses del gobierno, que son entre septiembre y octubre, del año 2021. Dígame, en la fecha 12 de noviembre de 2021, ¿qué actividades o funciones desempeñaba usted en el Ministerio de Economía y Finanzas? Yo en esa etapa era el jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas. Dígame, en esa fecha que ha indicado y usted ha reiterado que desempeñaba pues en la condición de asesor, ¿recuerda haber mantenido alguna reunión con Luis Enrique Vera Castillo y Pedro Frank? Sí, específicamente el jueves 13, si no me equivoco, señor fiscal, seguro si 12 o 13, jueves a las 8 de la noche, una reunión presencial en el Ministerio de Economía y Finanzas. Dígame, ¿puede precisar qué asunto o tema de interés se trató en dicha reunión? La reunión fue agendada, particularmente por mi persona, a partir de una comunicación del señor Vera respecto a una publicación periodística que se estaría saliendo, difundiendo en esos días. Dígame, esa comunicación que usted dice que parte del señor Vera Castillo, ¿por qué medio fue? Eso con una comunicación telefónica del señor Vera Castillo al señor Pedro Franque ese día por la mañana. ¿Se comunicó el señor Vera Castillo con usted para esa reunión? No, yo me comuniqué con él a las 13 horas de ese mismo día, luego que había hablado el señor ministro, para coordinar ya la hora exacta de la reunión a partir de que él regresaba de la ciudad de Tarapoto. Cuando usted dice que se comunicó con el señor Vera Castillo, ¿qué coordinó con él? Específicamente la hora de su llegada al Ministerio de Economía y Finanzas. Dígame, cuando él llega a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿en qué lugar específico llega y dónde se reúnen? Específicamente en el despacho del señor ministro de Economía. Tenemos una sala de despacho. En esa sala nos hemos reunido con el señor Vera Castillo. ¿En qué lugar, piso, se encuentra dicha sala de reuniones? Es el piso 4, en el lado, entre el despacho propio del señor ministro y la sala de la bolichera, hay una sala intermedia. En esta sala intermedia es donde tenemos la reunión. ¿Recuerda la hora en que se reunieron en dicha sala del cuarto piso? Entre las 8 y las 10 de la noche. Señor magistrado, por una cuestión previa, Sí. un refrescamiento de memoria en cuanto a la hora, en la pregunta 6 de dicho testigo, él hace referencia... Ya, no diga la hora en todo caso. Correcto. Entonces, hay una declaración anterior, entonces vamos a mostrársela al señor, ¿ya? ¿Dónde está la declaración anterior, por favor? Pregunta 6. Ayúdenos. ¿Entendió, no, señor Cursado? Anteriormente usted ha declarado, el fiscal dice que hay una diferencia entre la hora que nos ha dicho hoy y la que anteriormente hizo, ¿ya? Entonces le va a hacer leer la pregunta y después le hará una pregunta a él. Señor magistrado, no tengo... No, nosotros. Ya, correcto. Elizala, ya le ordené, estoy esperando nada más que muestre en qué página está, más bien, doctor, eso sí necesitaríamos, o si ya lo tienen a la mano, ya está ya. Ahí está. Pantalla. Diga cuál es la pregunta. Primero vea el encabezamiento, primero, señor Cruzado, para ver si es la declaración que usted prestó, vea la fecha, ve las letras. Sí, lo veo adecuadamente. Entonces, si es la declaración que usted habría prestado, al costado va a haber una firma y un abogado, Mary Alonso Velázquez, Velapatiño, perdón. Y esa debe ser su rúbrica, me imagino. Sí, está mi rúbrica. Pregunta 6, a ver, suba, por favor. 6, suba. Línea 4. ¿Qué pregunta es, doctor? La pregunta 6, línea 4. Ya, ahí está bien. Ya, ahí está, señor fiscal. Prosiga. Ya. En esa pregunta
En la línea 4 puede precisar usted, señor testigo, usted refiere, tal reunión se realizó aproximadamente entre las 6:30 y 7:30 de la noche, a la misma que fue convocada. Usted en esta audiencia está refiriendo que fue a las 8 de la noche aproximadamente. ¿Podría explicarnos? No, he revisado mi WhatsApp y sí, es entre las 6:40 de la tarde que tengo una comunicación con el señor Vera diciendo que ya está ingresando por la puerta del Ministerio de Finanzas. Entonces, correcto, es entre las 6:30 y las 7:30 de la reunión. Correcto, gracias. Dígame, ¿y en esa reunión podría ser circunstanciado? ¿Qué cosas trataron, qué cosas conversaron? Saque la declaración, por favor. Específicamente la comunicación era el desarrollo de esta comunicación que había sido telefónica, que era la referencia que tenía el señor Vera Castillo de un medio de comunicación denominado Lima Gris, que le había informado de tener una evidencia de unas comunicaciones que había recibido él con el señor Pacheco en semanas, meses anteriores, ¿no? Cuando le refiere unas comunicaciones que había recibido semanas anteriores por parte del señor Pacheco, ¿a qué refería esas comunicaciones? Refería a pantallazos de unas comunicaciones de WhatsApp entre el señor Vera y el señor Pacheco. Dígame, ¿el señor Vera Castillo fue específico en el contenido de sus mensajes en esa reunión? Cuestión, señor magistrado, se está haciendo una pregunta sobre una opinión. La especificidad o no, o el contenido de los mensajes es un aspecto subjetivo. Bien. A ver, señor fiscal. Señor magistrado, no consideramos que es un aspecto subjetivo, sino es una progresividad de la interrogatoria, en el sentido de que ha referido el testigo de que le refirió respecto a unos mensajes, y le pregunté si le mostró los mensajes. En ese sentido, estamos preguntando si es que sobre el contenido de los mismos habría... Claro, ya tiene relación con la pregunta. Repítale la pregunta al señor Cruzado, por favor. Señor testigo, cuando usted refiere de que el señor Vera Castillo le había referido sobre algunos mensajes, ¿a qué mensajes se refería estos? Exactamente, eran pantallazos de una conversación entre el señor Vera Castillo y el señor Bruno Pacheco, que habían sido reenviados por este medio de comunicación Lima Gris al señor Enrique Vera. Dígame, ese contenido, esos pantallazos, ¿qué precisaba, qué indicaba? En todos los casos de lo que no se leían claramente en ese momento, yo no lo recuerdo específicamente, pero un mensaje en particular tenía que ver con una recomendación por alguien de una referencia de actividad de martillazo. Ya. Al ver los pantallazos, ¿qué le manifestó su persona a Vera Castillo? En mi caso, yo no soy la persona que se manifiesta o se relaciona con el señor Vera Castillo, sino es el señor ministro, ¿no? ¿Usted escuchó, advirtió qué cosa le dijo el ministro a Vera Castillo? Sí, le explicó que era una dificultad muy grave haber recibido esas comunicaciones y no haber generado una denuncia. ¿Qué le respondió Vera Castillo cuando el señor Frank, usted dice que le indicó que era una situación grave? ¿Qué le respondió Vera Castillo al señor Frank? Manifestó que no había hecho ninguna gestión de la que se le había comunicado y que había dejado de responder los mensajes del señor Bruno Pacheco. ¿Le refirió los periodos y la cantidad de mensajes que le había enviado Bruno Pacheco? No, no en particular, solo que había sido muy insistente. Dígame, luego de la reunión, ¿alguna situación en particular le precisó Frank al señor Vera Castillo en la reunión? La única referencia en particular fue que correspondía y él recomendaba que tomara un paso al costado, por tanto que presentara su renuncia. ¿Qué le respondió el señor Enrique Vera Castillo ante ese requerimiento? Que eso es algo que tenía que consultarse con el equipo de abogados, pero entendemos que no había una referencia específica a una respuesta afirmativa o negativa, ¿no? En ese momento. ¿Qué tiempo duró dicha reunión? Yo calculo que no más de una media hora, señor fiscal. Usted participando en dicha reunión, ¿qué situación en particular realizó en esa reunión? Lo principal es, como asesor del señor Pedro Franque, lo más importante es que él tenía un interlocutor
porque como jefe de gabinete acompaño los procesos con el señor Pedro Franque y luego la idea es tener que operativizar los acuerdos de esa reunión, ¿no? Como interlocutor y operativizar dichos acuerdos o reuniones, ¿qué resultados realizó o qué realizó usted posteriormente? Se hizo una consulta específica al equipo de asesoría legal, en particular de la Secretaría General del Ministerio de Finanzas respecto al modelo de vínculo, ¿no? Y se reafirmó esta figura en la que la SUNAT tiene autonomía administrativa, ¿no? Por tanto, no correspondía al señor ministro generar una renuncia obligada al señor Vera Castillo, ¿no? Dígame, en ese aspecto de la autonomía administrativa que tiene la SUNAT, ¿podría explicarnos con mayor amplitud? Objeción, señor magistrado. Consideramos la pregunta como impertinente. El objeto de la declaración es corroborar la reunión y el momento en el cual se produce la comunicación, no acciones posteriores, y así lo ha identificado el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio. Señor magistrado, consideramos que sí es pertinente en la medida de que dentro del desarrollo de este proceso se va a acreditar si es que el señor hoy acusado tenía autonomía en cuanto al ejercicio funcional y administrativo respecto a su relación del MEF, porque como argumento de defensa, en la teoría del caso planteado por la defensa del acusado... Doctor Vela, la conducencia y pertinencia por la cual se ofreció y admitió este señor testigo. Es lo que pueda usted establecer, pero que no estuvo dentro de ese momento, no lo podríamos considerar. Por eso le estoy consultando y la objeción tiene que ver con eso. Correcto. En cuanto determinar las decisiones que tomó pues el Ministerio de Economía respecto a la reunión que se plasmó en la fecha 12 de septiembre de 2021. 12 de noviembre de 2021. Objeción impertinente también porque las decisiones posteriores tampoco son objeto de esta declaración. Fundadas las objeciones, ya, porque debe guardar relación con el motivo por el cual se hizo la admisión de este señor testigo. Adelante, señor fiscal. Correcto, doctor. Señor Cruzado Silveri, usted también ha referido en que en algún momento el señor Frank refirió que era un hecho grave, que dio y debió haber tomado algunas medidas. ¿Usted pudo advertir la respuesta que brindó a esa pregunta o a ese requerimiento el señor Frank al señor Enrique Vera? ¿Qué respondió este? La respuesta fue de preocupación sincera, o sea, de que había una preocupación por la comunicación, pero no de reconocimiento de una falta grave, sino de una particular desconocimiento de la implicancia de esto, ¿no? Cuando usted refiere que es una respuesta sincera, ¿a qué se refiere? ¿Puede explicarnos? Objeción, señor magistrado. Están preguntando sobre opiniones. Fundada. No hay respuesta de opinión. Correcto, doctor. Dígame, en el agendamiento de esa reunión, ya tantas veces referida, ¿fue esa programada con qué antelación? Solo es el mismo día de que sucede la reunión, unas horas previas, ¿no? Luego de la llamada del señor Vera Castillo. Cuando usted dice luego de la llamada del señor Vera Castillo, ¿a quién se dirigió esa llamada? Es una llamada del señor Vera Castillo al señor ministro de Economía, Pedro Franque. Eso es todo por parte del Ministerio Público, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Señor procurador, entiendo que usted es actor civil, no es actor civil, es agraviado y por lo tanto no puede participar en el examen y contraexamen. ¿Es conforme? Conforme, doctor. Bien, la defensa, la señora abogada, el señor Vera, por favor, o señorita Naval. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos nuevamente. Muy buenos días, señor Edgardo Cruzado. Como me han presentado, soy abogada del señor Luis Vera Castillo. Le voy a hacer algunas preguntas muy concretas. Ya le leyeron sus derechos y obligaciones. Le pido sea puntual en la respuesta, por favor. Señor Edgardo Cruzado, ¿usted mantiene una relación de amistad con el señor exministro Pedro Franque? Sí. Perfecto. ¿Nos puede relatar durante cuántos años aproximadamente tendría esa relación de amistad? En realidad tenemos una relación de amistad y profesional.
La relación profesional, el primer vínculo profesional que tengo con el señor Pedro Franque es en la Universidad Católica en el año 96. Perdón, en el año 2006. Somos profesores en la misma universidad. Perfecto, muchas gracias. Unas preguntas concretas relacionadas a la información que usted ha referido, dio el señor Luis Enrique Vera Castillo en esta reunión de fecha 12 de noviembre de 2021. A partir de esta información, usted, señor Edgardo Cruzado, ¿puso en conocimiento de alguna autoridad oficial sobre estos hechos? No. Perfecto. ¿Tiene conocimiento si el señor Pedro Franque presentó alguna denuncia o puso en conocimiento de alguna autoridad estos hechos? No. Perfecto. Le pregunto, ¿usted tiene conocimiento si en la reunión el señor Vera Castillo sostuvo que no había respondido a ninguno de estos mensajes del señor Bruno Pacheco? Objeción, señor magistrado, repetitiva. Ya ha indicado el testigo de que el señor Vera Castillo refirió en alguna forma que no había respondido a esos mensajes. Bien, señorita Naval. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias. No, no tiene por qué. Doctor Guerrero, ¿alguna pregunta? Doctora Carvajal, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente, gracias. Ninguna, señor presidente. Yo tampoco voy a hacer ninguna pregunta. Se le agradece mucho al señor Cruzado por su presencia, ¿ya? Puede retirarse, por favor. Buenos días. Vamos a hacer ingresar al siguiente testigo, por favor, ya que está presente. Especialista de audiencia, por favor. Sí, señor, en este momento. Gracias. Buenos días, señor Cabello, ¿nos escuchan? Muy buenos días, sí, escucho perfectamente. Sí, buenos días, señor Cabello. Estamos haciendo un juicio oral, en este caso, contra el señor Vera, por delito Vera Castillo, de omisión de denuncia agravada en agravio del Estado. Entonces, es así que ha sido ofrecido como testigo, tanto por la Fiscalía como por la defensa del propio señor, ¿ya? Ese es el motivo por el cual usted está. Vamos a cumplir con un procedimiento para que esto sea así. En primer lugar, le vamos a tomar sus datos. Nombres y apellidos, por favor, señor. Mi nombre es Edwin Augusto Cabello Limas. Su documento nacional de identidad. Es el 40 45 17 9. Su nacionalidad. Peruana. Edad. 47 años. Estado civil. Soltero. Grado de instrucción. Superior. ¿Qué estudió, señor? Periodismo. Periodista. Ocupación. Periodista. Cuando los testigos van a prestar su declaración con fines de que la hagan con la verdad, se cumple con una formalidad. Si profesan una religión, juran por Dios o, si en efecto, prometen por su honor. ¿Usted profesa alguna religión? No, ninguna. En cuanto a su domicilio, ¿usted lo puede dar públicamente o lo va a hacer internamente con el especialista de audiencia? Prefiero darlo internamente. Conforme. Ya le dije el nombre de la persona que está siendo procesada. ¿Tiene usted algún vínculo familiar, de amistad o enemistad con él? No, ninguno. Ningún vínculo. Le voy a dar a conocer sus derechos. En primer lugar, sus obligaciones de contestar con la verdad las preguntas que se le vayan a formular. Caso contrario, conforme al artículo 409 del Código Penal, puede ser pasible de una denuncia penal si realiza una falsa declaración sobre los hechos objeto de examen.
Tiene la obligación de contestar de manera clara, circunstancial a lo que se le pregunte, y la respuesta debe ser en el mismo sentido, señalando nombres, fechas, lugares, en lo que fuera posible. No puede usted expresar opiniones. Tiene derecho a no responder preguntas que puedan implicar su propia responsabilidad. Si no entiende alguna pregunta, me lo hace saber para decir al que pregunta que precise de qué se trata, ¿ya? Y además que se le trate con respeto, como lo estamos haciendo nosotros. ¿Promete por su honor responder a las preguntas que se vean con verdad bajo responsabilidad penal? Sí. Señor fiscal, puede empezar el examen del señor. Gracias, señor magistrado. Señor Edwin Augusto Cabello Limas, ¿correcto su nombre? Sí, correcto. Buenas tardes, mucho gusto. Soy el doctor Miguel Ángel de la Costa, fiscal adjunto supremo. Voy a realizar algunas preguntas concretas y también las respuestas concretas. Si no entendiese, pide aclarar para volverle a repreguntar. Dígame, ¿qué tiempo en el ejercicio de la profesión de periodista tiene actualmente a la fecha? 15 años. Durante los 15 años, ¿a usted ha realizado alguna especialidad o algún ejercicio de la profesión en particular? Bueno, en los últimos años me he dedicado más al tema de investigación, ¿no? Digamos, a ver temas de investigación. Cuando usted me habla de los temas de investigación en los últimos años, ¿a qué periodo de los años podría referir? Más o menos desde el 2017 en adelante. ¿Y en qué consiste el periodismo en un tema de investigación? Bueno, principalmente es en temas que tienen que ver con personajes del poder. Y para esto hacemos un trabajo que consiste en la obtención de documentos. Mediante documentos comenzamos a hacer nuestro trabajo, que es la contrastación de información, ¿no? Para ver si algún personaje público o privado, en este caso, está, digamos, inmiscuido, alguna responsabilidad sobre un tema de interés público. Lo que nosotros vemos, los intereses siempre son los temas de interés. Correcto, muy bien. Dígame, ¿usted conoce a la persona de Luis Enrique Vera Castillo? De ser así, precise las circunstancias. Bueno, lo conozco por el cargo que él tuvo como superintendente de la SUNAT durante el gobierno del señor Pedro Castillo. ¿En qué circunstancias usted lo conoce a él? No, sé que ocupaba ese cargo porque iniciamos la investigación sobre el caso del señor Pacheco, que fue secretario de presidencia, y después de obtener información supe que él ocupaba el cargo de superintendente de la SUNAT. De esa manera fue, digamos, llegué a entender quién era el personaje. Sí, pero ¿en alguna situación en particular usted se comunicó con dicha persona? Durante la investigación, después de conocer quién era el señor, necesitaba que me confirme, o sea, necesitaba la confirmación de lo que habíamos obtenido, que eran unos chats, unas conversaciones entre el señor Bruno Pacheco y el señor Luis Vera Castillo. Excelente. Respecto a esto último, cuando usted refiere aspectos de investigación de unos chats que había remitido Bruno Pacheco a Vera Castillo, ¿podría ser mucho más amplio en esa especificación? Bueno, en el sentido de que al tener acceso y conocer de unas conversaciones, de unos chats donde desde el inicio se sabía que uno de los remitentes era el señor Bruno Pacheco, pero teníamos que confirmar si que esto, la otra parte del remitente, esta es una conversación de personas, era el señor Luis Vera. Mediante, digamos, esa investigación y para confirmar que el hecho era así, me comuniqué primero mediante una llamada, pero no contestó, pero después mediante mensajes de chat para poder confirmar si esta conversación en realidad se había realizado y la persona que escribía era el señor Bruno Pacheco. Luego de eso, tuve una confirmación del señor Luis Vera, que, bueno, colaboró en el sentido de confirmar el hecho. Y eso ayudó bastante para que nuestra publicación, digamos, tenga un testigo importante en este caso, ¿no? Cuando usted refiere que el señor Vera Castillo confirmó el hecho, ¿a qué en concreto está refiriéndose usted?
el hecho de la comunicación, de que tuvo esa conversación en los chats con el señor Bruno Pacheco, o por lo menos recibió esos mensajes de chat a su celular, ¿no? ¿Recuerda usted cuántos chats o mensajes recibió el señor Vera Castillo de parte de Bruno Pacheco? Sí, justo, a ver, eran, si no me equivoco, entre 4 y 5. 4 y 5 mensajes. 4 y 5 mensajes. ¿Recuerda las fechas que recibió dichos chat o mensaje usted de una fuente anónima? Con exactitud, no, pero esto ha sido más o menos los primeros días, o más o menos, sí, los primeros días de noviembre, más o menos. Doctor, pediría un refresco de memoria previamente en relación que hay una respuesta, la pregunta 5, donde señala específicamente dicha Señor información. Cabello, cuando uno da una respuesta y no tiene relación con algo que habría declarado usted anteriormente, lo que se hace es mostrarle esa declaración para que usted la revise y después de la respuesta que usted estime, por favor, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿En qué página está, señor Vela, señor fiscal? Está en la página 1045, pregunta 5. Por favor, especialista de audiencia, muéstrelo. Sí, señor, un momento. Gracias. Primero el encabezamiento, señor Cabello, vea si es su declaración y después al margen izquierdo, si está su firma o no, por favor, ya, verifique. Si no lo lee, dígame para ver si se puede agrandar un poco más. No, sí, ahí está bien, sí, Alberto. Ahí el nombre de una abogada, señor fiscal. ¿Esa es su firma, señor? Sí, mi firma. Okay, perfecto. Vamos entonces a la pregunta que el señor fiscal le está indicando. Número, señor fiscal. Pregunta 5, doctor. Bien. Ya, señor fiscal. Dice, ¿usted recuerda el detalle de los mensajes que recibió como ser fechas, contenido? Dijo. Ya, déjalo que lo lea. Señor Cabello, por favor. A ver. Testigo, léalo usted. ¿Usted recuerda el detalle de los mensajes que recibió como ser fechas de contenido, etcétera? Dijo, lo que recibí fueron 5 capturas de mensaje de Telegram, siendo el 1 y el 22 de septiembre, 5 semestre del año, en el que salía que el señor Pacheco pedía al señor Vera Castillo un servicio para un amigo. Tenía que ver con la fecha, ¿no, señor Vela? Nada más. Sí, la fecha, doctor. ¿Está bien eso? Hay que avanzar. Correcto. Hay otro de 26 de septiembre. Ya. Después. Ahí dice, sí, también, señor, ¿no? Después dice esa fecha también, señor Cabello. 26 de septiembre. En la última línea hay otra fecha, doctor. Sí, al final, por favor, el señor. El tercer mensaje fue 29. Sí. A ver, léalo, testigo, por favor. Sí, 29 de septiembre, donde le envié la documentación. El tercer mensaje fue 29. Sí. Señor fiscal. Eso es correcto, doctor. Eso son las fechas, señor Cabello. Correcto, sí, ahora entiendo. Lo que pasa es que yo estaba mencionando los primeros días de noviembre, dije, ¿por qué? Porque he confundido entonces el hecho de que tuve más o menos la conversación con el señor Luis Vera, porque más o menos los primeros días de noviembre... A ver, testigo, vamos a contextualizar. La pregunta estaba relacionada... Le van a hacer más preguntas, sí. Hágale más preguntas. La pregunta ya se aclaró, ya se respondió, eran los mensajes que usted había recibido de una fuente reservada. Más preguntas. Ya, correcto. Dígame, cuando usted le envía o reenvía esos mensajes al señor Vera Castillo, ¿recuerda qué fechas usted le reenvía dichos mensajes? Sí, eso fue entre el 11 y el 12 de noviembre. ¿Qué otras fechas recuerda usted? ¿Hora? No, ahora exactamente tendría que ser. En esa misma línea de la anterior pregunta, señor magistrado, pediría un ratito, testigo. Vamos a proseguir con una formalidad para un refrescamiento de memoria, con la autorización del señor magistrado. Claro. En la pregunta 7, señor doctor.
Claro, si el señor Cabello no puede recordarlo, no, señor Cabello, entonces vamos a la declaración que habría prestado anteriormente y ya nos dirá lo que estime. Sí, 7, por favor. Ya está. ¿Qué parte, señor fiscal? Es la pregunta 7, las 3 primeras líneas, doctor. Sí, señor Cabello, por favor. Sí, debo señalar que yo le envié los mensajes los días 11, 12 y 15 de noviembre del 2021 para tratar el tema de los chats. El día 11, siendo las 8:30, le escribí a su número celular WhatsApp, número tal, en el que se señalaba que se quería perjudicar. Sí, ¿otra pregunta, señor fiscal? Sí, señor testigo, en relación a esas fechas que usted envía los mensajes. Por favor, perdóneme, señor fiscal, saque la declaración y bien termine la respuesta del señor testigo, ¿ya? Gracias. Adelante. Gracias. Señor testigo, en relación a esa misma línea de interrogatorio, usted señaló las fechas, ya la ha leído, ha validado las. ¿Recuerda usted el contenido de dichos mensajes de chat que usted reenvía al hoy acusado Vera Castillo? Sí, bueno, el primer mensaje, que fue el 11, inicia con: buenas noches, señor Luis Enrique, me presento, soy Kevin Cabello, el periodista, y le escribo porque quería recoger su comentario sobre los chats que tiene con el señor Bruno Pacheco, donde le pide favorecer a una empresa como dentro. ¿No? Quisiera poder conversar con usted. Cabello, no puede leer nada, ningún texto, ¿eh? Es espontáneo lo que le salga de la memoria, por favor, ¿ya? Si no hay alguna información, no, es que para eso hay un procedimiento, pues, porque si no, por favor, ¿ya? ¿Recuerda o no recuerda, testigo? O sea, han pasado... Correcto. Entonces vamos a hacer la misma técnica de interrogatorio con la autorización del doctor. Por favor, no, sí. Se efectúa la lectura previa de dicha pregunta en su integridad, doctor, en la medida que ahí precisa pues los contenidos de los mensajes que contenían esos chats. Pregunta número, ¿cómo es? 7, la misma pregunta anterior que se dio lectura. ¿Sí? ¿Puedo leer? Procede a dar lectura, testigo, a la pregunta y respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del señor Vera Castillo respecto? ¿Me puede agrandar un poquito, por favor? Respecto a los mensajes enviados. Ahí está bien, gracias. Debo señalar que yo le envié los mensajes los días 11, 12 y 15 de noviembre de 2021 para tratar los temas de los chats. El día 11, siendo las 8:30 p.m., le envié su número celular, WhatsApp, número tal, en que se señala que quería recoger su comentario respecto de mensajes que le habría enviado Bruno Pacheco para favorecer a la empresa Deltron. Y le adjunté el mensaje que detallé en la respuesta anterior. El día siguiente, el 12 de noviembre, al no haber obtenido respuesta, volví a escribir otro mensaje, le señalé que seguía a la espera de su respuesta. Ya recién, a las 8:07 p.m., me responde que estuvo de visita operativa del interior e indicaba que llegando a su domicilio haría una respuesta. Y en efecto, me respondió a mi correo electrónico, con lo cual terminaron las comunicaciones así. Finalmente, el día 15 yo le escribo a las 9:04 a.m. consultándole y los mensajes del señor Bruno Pacheco lo sentía como una presión, señalando que él era profesional de carrera y ese tipo de mensajes se estiman de plano. Tal es que su hecho lo demuestra, tal es así que al no encontrar eco, refiriéndose a Bruno Pacheco, existió mal acto seguido, yo le agradecí y le adjunté otras 3 capturas preguntándole si la empresa a la que se refería era de Mercurio y si los mismos eran de septiembre del año 2021 o antes, a lo que él me confirmó que sí eran de septiembre, siendo que esa solicitud fue igualmente desestimada en el área competente. Finalmente le pregunté si la empresa del señor Anco Lupinta es minera, a lo que me responde que ninguna solicitud fue atendida. Luego de tales comunicaciones salió la publicación en la página
web de la revista Lima Gris. Correcto. Gracias, señor testigo. Prosiguiendo con el interrogatorio, luego de esa comunicación que ya ha recordado usted, ¿qué acciones tomó usted? Bueno, publicamos en el portal con la respuesta del señor Luis Vera, con los chats, acreditando los chats, y esto se difundió, ¿no? Se difundió en nuestros... Cuando usted refiere que publicó en el portal la respuesta del señor Vera Castillo, los chats, ¿recuerda qué fecha efectuó esa publicación? No, con exactitud, no. ¿Qué portal fue? Lima Gris, en el portal Lima Gris. Ese portal Lima Gris, ¿qué tiempo de vigencia tiene en la red? Desde el 2009 estamos hablando de 16, no sé. Posteriormente a esa acción que toma usted de publicitar mediante el portal de Lima Gris estos hechos de naturaleza delictiva, ¿tuvo conocimiento de alguna situación en particular de consecuencia de esa publicación? Bueno, por los medios varios medios rebotaron, ¿no? Como se dice periodísticamente, el informe periodístico, y a los días se conoció que la Fiscalía había llenado Palacio de Gobierno para encontrar más elementos sobre ese tema. Cuando usted habla de que a los días hubo el allanamiento en el Palacio de Gobierno, ¿recuerda aproximadamente la fecha de dicha situación? No con exactitud, pero fue entre un jueves y un viernes, pero no con exactitud. Dígame, luego de la respuesta que usted recibe, que ha dado lectura a la pregunta 7, ¿se volvió a comunicar usted con Vera Castillo? Sí, pero fue, digamos, tras su salida, porque me enteré que había salido, esto, digamos, después de meses, y quería ver si me daba alguna respuesta, pero no me contestó, porque quería conocer como periodista cuál habría sido el motivo de su salida. Para concluir, dígame, este tipo de labor de investigación y denuncia pública, ¿cuántas oportunidades usted como periodista ha realizado aproximadamente? Más de 50, más de 50 veces, más o menos. Correcto. Eso es todo, señor magistrado, por parte de la Fiscalía. Señorita Naval. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Edwin Cabello. Soy abogada del señor Luis Enrique Vera Castillo. Le voy a hacer preguntas muy puntuales también sobre los hechos en materia de este juicio oral. Para que quede claro, señor Edwin Castillo, entendemos que usted ha afirmado que el señor Vera ha respondido a las preguntas o a sus indagaciones. ¿Nos puede confirmar cuántas respuestas en concreto tuvo el señor Luis Enrique Vera? Entre 3 y 4, es lo que recuerdo. Perfecto. ¿Nos puede precisar bajo qué medio? ¿Correo electrónico, WhatsApp, mensaje de texto? Uno fue mediante correo electrónico y nosotros fue vía WhatsApp. Perfecto. ¿Recuerda el contenido exacto de la comunicación vía correo electrónico? Entonces, digamos, de memoria no, exactamente. Perfecto. Señor presidente, en este acto pido nos permitan mostrar el folio 7 del cuaderno de pruebas de esta defensa, a fin de refrescar la memoria del contenido de la respuesta, por favor. Claro que sí. Por favor, especialista audiencia. Disculpe, en el cuaderno de pruebas, el folio número 7. Esto no es entonces, no es su declaración. Usted quiere ver otra información. Sí, por favor. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Número. El folio 7 del cuaderno de pruebas de Luis Enrique Vera Castillo. Claro que sí, por favor.
Sí, perfecto. Muchas gracias. Le pregunto, señor Cabello, ¿puede reconocer esta comunicación? Si la agrandan un poco, por favor, porque no puedo ver. Puede agrandar. Sí, disculpe. Perfecto. Bien, señor Cabello. Si lo puede leer para refrescar su memoria y le formulo nuevamente la pregunta. Sí. Este es el mensaje. Buenos días. Una consulta más. Mensaje del 15, ¿no? Buenos días. Una consulta más. Mensajes enviados por el señor Bruno Pacheco. ¿Lo sintió con una presión? Buenos días. Sí, como le dije, soy profesional de carrera y ese tipo de mensajes lo desestimo de plano y mis acciones y los hechos lo demuestran. Tanto es así que al no encontrar eco en mí, no me contacté. Eso fue. Perfecto. Le pregunto ahora, ¿usted recuerda cuál fue la respuesta vía WhatsApp que le dio en un primer momento el señor Luis Enrique Vera Castillo? ¿O en algún momento? De memoria no. Exactamente. A partir del refrescamiento, señor testigo, ¿puede recordar cuál fue la respuesta? Bueno, en general, que no había hecho caso, digamos, a las solicitudes del señor Bruno Pacheco. Exactamente eso. ¿Le dijo el señor Vera Castillo que desestimó de plano los pedidos? Así es. Perfecto. ¿Puede recordar ahora el contenido del correo electrónico que le responde el señor Luis Enrique Vera Castillo a sus interrogantes? De memoria. No hay problema, señor testigo. Pido, por favor, a la sala nos permitan proyectar el folio 428 del mismo cuaderno, a fin de que refrescar la memoria del señor testigo, por favor. Claro que sí, por favor. Señor testigo, ¿usted reconoce el contenido de este correo electrónico como el que usted recibió el 11 de noviembre de 2021? Primero el que usted envió y posteriormente el que recibió. Sí. Es el correo. Perfecto. Si pueden ir un folio más abajo, por favor. Le pedimos que pueda revisar esta respuesta a fin de refrescar su memoria y preguntarle sobre el mismo hecho, por favor. ¿Lo pudiera agrandar un poco, por favor? Ahí está bien. ¿La leo? Sí, por favor. Dice, buenas noches, señor Cabello. Como le comenté por WhatsApp, estuve por Lima
en comisión de servicios y hace unos momentos yo estoy en casa. Respecto a su consulta, debo precisar que como profesional de carrera garantizo y garantizaré que todos los actos de la SUNAT se adoptan con total objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos, por lo cual señalo, uno, que la empresa Deltron, por la cual me consultas, no recibe ningún trato particular, muy por el contrario, continúan las fiscalizaciones que corresponden. De otro lado, incluso respecto de una deuda del hecho contribuyente, el íntegro de la misma fue cobrada coactivamente el 7 de octubre del 2020. Número 2, en cuanto al concurso para material público, luego de un proceso transparente con fecha del 1 de octubre de 2021, se notificó al señor José Luis de Ciosud Faberio, que había sido seleccionado como material público en la jurisdicción de la Intendencia Regional de la Libertad. Finalmente, descarto rotundamente cualquier privilegio para contribuyente alguno. Perfecto. Ahora le pregunto, ¿usted recuerda la respuesta que le dio el señor Luis Vera Castillo a su correo electrónico? ¿Nos puede precisar algún alcance en base a lo que ya recordó? Bueno, sí, fue tajante en el sentido de referirse a que no había facilitado o hecho algún favor o atendido las solicitudes del señor Bruno Pacheco. Perfecto, muchas gracias. Ya podemos dejar de proyectar. Le pregunto, para la realización de su artículo o reportaje de Lima Gris, ¿usted se contactó con el señor Bruno Pacheco, exsecretario de Presidencia? Objeción, señor magistrado. No conteste, señor Cabello, cuando escuche la palabra objeción, por favor. Ya espere que yo resuelva. Sí, señor Vela, diga usted. La pregunta no está relacionada sobre el objeto del proceso respecto a las comunicaciones que habría tenido señor testigo con el acusado. Está preguntándole respecto al proceso de Bruno Pacheco. Bien. Que no tendría relación con... Señorita fiscal, señorita Naval, perdón. Sí, señor magistrado. La pregunta es con la finalidad de obtener el contexto y evidenciar la actitud de colaboración que tuvo el señor Luis Vera para el conocimiento público de los hechos, a diferencia de la del señor Bruno Pacheco, ¿no? Que sería la persona que sería el interlocutor. Por tanto, es relevante conocer ambas partes. No, es fundada la objeción, ¿ya? Fundada la objeción, que el señor Cabello viene específicamente por un tema, ¿no? Sí. Adelante, continúe, señorita Naval. Le pregunto, señor Cabello, ¿el señor Vera Castillo en algún momento le solicitó no publicar este artículo en Lima Gris o su investigación? Objeción, señor magistrado. Dichas publicaciones se efectuaron. Entonces, reiterar una pregunta en negación cuando sí ha sido positiva, creo que carecería de... Ya, está bien, señorita Naval. Perfecto. La siguiente pregunta, por favor. Señor Edwin Castillo, ¿usted recuerda la posición de los mensajes en concreto? Bueno, lo que recuerdo es que el señor negaba que habría favorecido o ayudado al señor Bruno Pacheco a beneficiar a alguna empresa. De acuerdo. ¿Usted refiere que los mensajes fueron entre el señor Bruno Pacheco y el señor Luis Enrique Vera? ¿Cómo puede inferir ello? ¿Por la posición de los mensajes o por algún dato adicional? Por la respuesta del señor Luis Vera que me dio mediante el correo electrónico, ¿no? Que se entiende que sí recibió esos mensajes del señor Bruno Pacheco, pero que no aceptó, digamos, las solicitudes de los mensajes. Ok, perfecto. ¿Usted puede identificar quién realizó las capturas de los pantallazos, las capturas de los WhatsApps? No, doctor. Perfecto. Le pregunto, ¿el señor Luis Enrique Vera Castillo se negó en algún momento a brindar la información sobre lo que le requería? No, doctora, al contrario. Gracias, estoy puntualizando. Gracias a, digamos, su confirmación y su respuesta, es que el informe tuvo un mayor sustento, periodísticamente hablando. De acuerdo. En todo caso, si es que no le habría respondido, entendemos que no habría tenido sustento debido al reportaje. Objeción. Sí, pregunta de concepto. Sí, señorita Navarro, otra pregunta, fundada la objeción. Es una pregunta sugestiva, señor magistrado. Estamos haciendo el contrainterrogatorio en este momento. Ya sé que está en contrainterrogatorio, pero estamos diciendo que usted está
Está especulando, está diciendo si no hubiera tenido, no le vamos a preguntar todas las fuentes que el señor periodista pueda tener. Por favor, adelante. De acuerdo, esas son todas las preguntas. Muchas gracias. No, porque, doctor Guerrero, ¿alguna pregunta, por favor? Ninguna, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. La doctora Carvajal, por favor, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Bien, muchas gracias. Bien, señor Cabello, muchas gracias por su presencia. Ya puede retirarse, por favor. Sí, gracias. Gracias. Bien, vamos a proseguir entonces. Tenemos el compromiso del próximo testigo, del señor Franque, que va a estar presente en la próxima sesión, pero en su defecto, si no es así, vamos a proseguir con la prueba documental, ¿ya? Porque de todas maneras tenemos que hacer actividad probatoria, solamente hacer una precisión, en todo caso si hay alguna discrepancia me lo dicen. La prueba documental número 1 fue ofrecida por el Ministerio Público, pero fue objeto de convención probatoria por las partes. ¿Es así, señor fiscal? Correcto, doctor. ¿El doctor Navarro? Sí, señor magistrado. Conforme. Entonces pasamos a la prueba documental 2. La siguiente sesión, declaración del señor Franque. En caso que no venga, ya disponemos la premio de conducción compulsiva y continuamos con la prueba documental. ¿Ya? Número 2. Bien, ese sería el programa. La próxima fecha es... Sí, señorita Naval, diga usted. Sí, señor presidente. Nosotros hacemos un pedido concreto que se respete el orden, que se concluya con las declaraciones testimoniales para proseguir a lo documental. Ello porque hay un sentido lógico, señor magistrado, hay prueba documental relacionada con informaciones que se le remiten al señor Pedro Franque. Sí, pero hay un problema más grave, doctora. Si no hacemos sesión el próximo miércoles, van a transcurrir los 8 días y se va a declarar nulo el juicio oral. Entonces tenemos que hacer, de todas maneras, se entiende que solamente queda un testigo, que es el señor Frank. Tenemos que tomarle su declaración, ojalá que esté presente. Él ha dicho que él va a estar presente, vamos a ver. Y en su defecto avanzamos con la prueba documental por el motivo que le he indicado. Y si no, imagínense, no le va a convenir tampoco a su cliente, va a tener que empezar de nuevo. Y a nosotros tampoco, ¿ya? Por favor. Entonces, la siguiente sesión va a ser el miércoles 16 a las 11:30 de la mañana, ¿ya? 11:30 hasta 13 horas, por favor, ¿ya? Bien, ya conocen entonces la fecha, la hora y el programa, ¿ya? Bajo los apremios que corresponden a cada uno de nosotros, los esperamos en la próxima sesión, ¿ya? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, Buenos días. presidente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.